El pastor Dietrich Bonhoeffer, del año 1906 al año 1945, es conocido en todas partes por los cristianos como un mártir que pereció durante la pesadilla de Adolfo Hitler. Este teólogo alemán se opuso abiertamente a Hitler desde el año 1933 y tuvo que abandonar a Alemania ese año para enseñar y predicar en Inglaterra. Al regresar a su país en el año 1935, demostró con su vida el tema central de su famoso libro, el costo del discipulado. Que cuando Cristo llama a una persona, le ofrece venir y morir, es decir, menguar antes que crecer. Que la entrega a Cristo es depender de su poder y de su gracia durante toda la vida. Bonhoeffer fue arrestado por la Gestapo en el año 1943 y llevado a un campo de concentración y exterminio. El 9 de abril del año 1945, solamente 3 semanas antes de que Hitler cometiera suicidio y unos días antes de que los aliados liberaran el campo de concentración de Flossenbürg, a donde el pastor había sido llevado posteriormente, Bonhoeffer y otros prisioneros fueron conducidos de madrugada al lugar de la ejecución y colgados allí en un pequeño valle lleno de árboles. El médico de la prisión escribió años más tarde que había visto al pastor Bonhoeffer cerca de 1 hora antes de su muerte y dijo: a través de la puerta medio abierta de una habitación en una de las barracas, vi al pastor Bonhoeffer todavía en su vestidura de prisionero, arrodillado en ferviente plegaria ante su Señor y Dios. La devoción y la evidente convicción que tenía de que era escuchado, tal como la pude percibir en la oración de este hombre, hondamente cautivador, dice el médico, conmovió hasta lo más profundo de mi ser. Un testimonio de un hombre consagrado a Dios. Nuestro texto bíblico en esta ocasión lo encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 30. La palabra del Señor dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El título del tema en esta ocasión es una pregunta: ¿menguar o crecer? Ante esta situación todos somos confrontados. Todos en algún momento hemos escuchado estas palabras que están registradas en la Biblia. Fueron expresadas por un hombre que estaba bien enfocado en la vida, de alguien que no se aferró a la fama, ni jugó sucio para mantenerse en el cargo. Sabía cuál era su propósito al existir en esta tierra. Nunca dio la vuelta para lograr el cometido de su vida. No tomó los atajos sucios que acostumbra el de doble ánimo. No hizo trampa para obtener la ventaja de su vida. Fue un hombre sencillo, pero de valores altos. Cumplió a cabalidad con su misión aún al precio de su propia existencia. Fue un hombre llamado por Dios para preparar el camino de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién fue Juan el Bautista? La Biblia menciona con soltura la misión de este hombre. Nació para ser un promotor o anunciante de la llegada del Mesías. Fue un preparador del escenario para que Jesús llevara a cabo su misión terrenal. Cuando fue anunciado su nacimiento, el ángel señaló la misión de Juan el Bautista. La palabra del Señor dice lo siguiente: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría,
y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. San Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. La forma como Juan el Bautista aparece en la escena pública llama mucho la atención. Venía del desierto, vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Fue, queridos amigos, Dios quien le indicó el momento en que debía de comenzar su ministerio público, según San Lucas capítulo 3. Juan el Bautista estaba lleno del poder del Espíritu Santo, como le fue comunicado a Zacarías, su padre. Predicaba con el mismo celo de Elías, el antiguo profeta, quien sin permiso se abrió paso en el palacio del rey Acab, sin miedo y con autoridad. Impacta la información que nos brinda la Biblia en San Lucas capítulo 3 acerca de la reacción del pueblo al llamado al arrepentimiento y a la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Todas las personas preguntaban: ¿qué haremos? La gente humilde, los líderes religiosos y funcionarios públicos le hacían la misma pregunta ante el señalamiento de sus pecados y el llamado a buscar los caminos del Señor y Dios. El verso 7 dice que gentíos acudían para ser bautizados por Juan. Fue tanto el impacto de su predicación que pensaron que él era el Mesías o el Cristo que había de venir. Pero también pensaban que era Elías resucitado, o tal vez el profeta que había de venir, y le preguntaban: ¿eres tú alguno de ellos? Y Juan les respondía: no, no lo soy. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le insistían preguntando. Juan capítulo 1, versículo 25. Era la misma inquietud que la gente tenía de nuestro Señor Jesucristo cuando Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos lo compararon con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o con uno de los profetas. De igual manera, queridos amigos, la gente estaba confusa de Juan el Bautista. Esto indicaba el impacto que este hombre estaba causando entre las multitudes. La gente estaba impresionada de su predicación. La influencia y la fama de Juan el Bautista eran admirables. Nadie había predicado como él. La reacción del pueblo a buscar los caminos de Dios eran la evidencia del impacto que este hombre había causado. Fue un verdadero despertar espiritual entre la nación judía. Jesús mismo se expresó de una forma elocuente de Juan el Bautista cuando dijo: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tremendas palabras de Jesús en San Mateo capítulo 11. Una declaración impactante acerca del ministerio de este siervo suyo, de Juan el Bautista. ¿Recuerdan lo que el ángel dijo de Juan ante su padre Zacarías? San Lucas capítulo 1, versículo 15. Será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo, versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos,
irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Queridos amigos, no hay manera de comparar a Juan el Bautista con alguien desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Él fue realmente grande, un hombre que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Amigos queridos, Juan el Bautista fue comisionado a la más gloriosa, solemne e importante misión que jamás haya sido dado a hombre alguno. Sería el que anunciaría a Jesús como el regalo de Dios para un mundo perdido. Sería quien introduciría a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su testimonio era poderoso. Y aunque Juan, el discípulo amado, escribiera: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, en Juan capítulo 1, versículo 11, no aminora o reduce la influencia causada por la misión de Juan el Bautista aún para las generaciones futuras. Los corazones estaban endurecidos, pero el impacto causado por Juan fue tremendo. Preparó el camino de nuestro amado Señor Jesucristo como el Mesías. Una de las cosas que sobresale en la vida de Juan el Bautista es su humildad. Sabía que no fue llamado para ser grande ante los hombres, como sin duda lo fuera. Nadie fue como él, dijo Jesús. Pero, como dijo el ángel, sería grande delante de Dios. Y sería esta grandeza la que caracterizaría su vida y su ministerio. No se aferró a ser grande delante de los hombres, que podría haberlo sido, pues la gente lo veía como tal. Podría haberse granjeado un nombre delante de los poderosos de la tierra. Su riqueza sin duda no hubiese tenido igual en este planeta. Pero sin embargo, él fue humilde, mantuvo en vista cuál era su misión: ser grande delante de Dios, ser lleno del Espíritu Santo para cumplir con la misión de preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que Juan el Bautista estuviese enterrado en algún mausoleo lleno de pompa y gloria humana, donde las procesiones se contarían por millones. Pero no fue así. Juan el Bautista murió encarcelado y en solitario. Todo por decir la verdad. Su cabeza fue cortada y ofrecida como trofeo por la arrogancia y el pecado enfermizo que abriga soberano el corazón humano, quienes renuncian a escuchar las palabras de arrepentimiento del más grande de Dios ante los hombres. Cuando Juan el Bautista respondió: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, en nuestra lectura bíblica, estaba afirmando una conducta difícil de seguir por aquellas personas que han probado las mieles de la fama, la influencia, el poder y los aplausos de este mundo. Lo difícil que les resulta a las personas dejar de crecer o mermar, les es como un insulto. A muchas personas les incomoda que otros progresen mientras ellos dejan de progresar. Cuando el que menos se espera comienza a tener éxito más que otros, es como un golpe en el estómago, es como un golpe en el corazón. Se sienten afectados que otros sean mejores. Por lo general, las personas se aferran a un puesto, a un cargo, a un estatus. Y cuando ven que corren el peligro de perderlo todo, recurren a la calumnia, a la mentira, a la falsa opinión del otro. Se esmeran en ser grandes delante de los hombres en deterioro, a ser grandes delante de Dios, tal como escogió ser el personaje de nuestra historia.
Este tipo de espíritu de supremacía humana no encuentra límites en el corazón humano y se sucede en todos los círculos, sean estos políticos, empresariales o religiosos. Y el precio que se paga por ello es inmenso: ser deshonestos y traicioneros. A veces se recurre a desacreditar al que se ve como un oponente. Es fácil de denigrar a los demás para que no se crucen entre las oportunidades del otro. Cuando Juan dijo que era necesario que Jesús creciera y que él menguara, fue una respuesta a sus pocos seguidores que le quedaban, porque le decían: Rabí, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Juan 3:26. Estos seguidores de Juan el Bautista estaban frustrados. Ya la gente iba en busca del otro maestro, quien con poder y milagros les predicaba. Los días cuando todas las ciudades acudían a Juan el Bautista habían pasado a la historia. Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta Jesús mismo vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero ahora, queridos amigos, Juan estaba quedando solo. Todos seguían al otro. Pero lo hermoso del ejemplo de Juan es que él no se sintió celoso de Jesús. Sabía que Cristo era el novio y él, Juan, el amigo del novio. Para Juan había que celebrar que el novio había llegado. Y esa actitud, queridos amigos, es importante que cada uno de nosotros podamos seguirla. ¿Será posible que te alegres porque a otro le vaya mejor que a ti? Que tenga una mejor casa que la tuya, un mejor auto, un mejor puesto, mejores reconocimientos, que tenga más amigos. No estoy sugiriéndote que seas un conformista, que dejes de superarte. Al contrario, te animo a que te esfuerces al máximo por ser bueno en lo que hagas. Pero esa competencia debe ser contra ti mismo. No debes competir contra nadie más. Tú eres tu único oponente. El desafío que debes de abrigar es ser grande delante de Dios, porque Dios honrará a los que le honran. Ese fue el pensamiento de Juan el Bautista. No dejó que el celo, el resentimiento, el aferrarse a la fama, el denigrar a otros por el cargo, empañara su visión de Dios, de su misión y de la verdadera gloria que todos debiéramos de aspirar. Deseaba la vida con Dios. Deseaba la vida que Dios dará al esforzado obrero que mantenga limpio su corazón de toda injusticia. En ningún momento vemos a Juan el Bautista teniendo un dilema, solo firmeza cuando dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Le alegró haber preparado el camino para la llegada del Mesías. Logró, queridos amigos, despertar las conciencias adormecidas. La buena persona hace que otros también sean buenos. Les enseñará sin miedo a ser superado. Entenderá que su instruido es una extensión de sí mismo. Su legado será lo que otros aprendieron de él y su nombre será recordado continuamente. Y la recompensa del Dios eterno se hará sentir y vivir en la vida de otros en las mansiones celestiales. ¿Será posible que podamos examinar con honestidad y delante de Dios nuestros corazones si se han llenado de envidia y rencor por el progreso de otros quienes nos están superando con creces? ¿Será posible que no sentimos envidia de los demás? ¿Será posible que nuestros corazones están limpios de toda injusticia? Que no tengamos un dilema, solamente la seguridad de que queremos
ser grandes delante de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando entendamos, queridos amigos, que la fama y la gloria que este mundo ofrecen son, como dijera el sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que la reputación y los aplausos no ganarán más que el encanto terrenal y el goce temporal, que estos logros nos pueden llevar por sendas de extravío y a una obsoleta esperanza. Desearemos las delicias eternas que Dios ofrece. Concentraremos todos nuestros esfuerzos por el laurel que Cristo nos dará aquel día cuando entraremos por las puertas eternas de la gran ciudad de Dios, la ciudad celestial, cuyos deleites no llegarán a su final jamás. Eso es lo que debemos de aspirar, que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. Que Dios nos ayude cada día para pagar el precio del discipulado, para que el ejemplo de la voz del que clama en el desierto, de aquel que vino con el espíritu y el poder de Elías, del que las multitudes, sin importar el círculo social, le preguntaban: ¿y qué debemos de hacer?, pueda ser nuestra experiencia también. Que las palabras honestas y sinceras del que dijera: a él le conviene crecer y a mí menguar, no soy digno de ni siquiera desatar las correas de su calzado, sean también nuestras palabras en todo tiempo. Que el Espíritu Santo que acompañó al Bautista nos pueda acompañar a nosotros cada día. Que así sea. Que Jesús sea lo más importante en nuestra vida. Que podamos estar dispuestos a pagar el costo del discipulado. Amén y amén.